Buenas tardes. Nos encontramos transmitiendo desde la Universidad Enrique Díaz de León para iniciar con nuestro evento relativo a las jornadas de actualización jurídica 2020, UNIDEL. Vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy y para ello tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar precisamente de un tema muy interesante. Está con nosotros el maestro Adrián Camargo Zamudio, que nos va a hablar del impacto del COVID-19 en el deporte. Y a nombre de la Universidad Enrique Díaz de León, de nuestra rectora, la doctora Claudia Robles Morales, de nuestro director de la licenciatura en Derecho, el doctor Héctor Manuel Robles Ibarría, y asimismo de nuestro coordinador académico, el doctor Salvador Rivas Moreno, le damos la bienvenida a todo el público, nuestros alumnos, grupo, cuerpo de docentes, cuerpo administrativo, autoridades. Vamos a dar inicio y para lo cual hago referencia de la currícula o una breve síntesis de nuestro exponente. El maestro Adrián Camargo Zamudio es el único abogado mexicano especialista de tiempo completo en materia deportiva. Es licenciado por la Universidad Nacional Autónoma de México, titulado con la tesis Análisis de resolución de controversias entre los miembros afiliados a la Federación Mexicana del Fútbol, Asociación AC y su legalidad en México. Logró después el grado de maestro en gestión deportiva en la Universidad de La Salle Bajío con la tesis La legalidad del laudo de apelación del Tribunal Arbitral du Sport en el fútbol mexicano. En el año 2012 se graduó del máster en Derecho Deportivo por la Universidad de Lleida y el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña con la tesis Estudio dogmático de la rescisión del contrato laboral del futbolista profesional en México. Actualmente es doctorando en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con una investigación sobre el fútbol internacional y derechos humanos. Es autor de diversos artículos académicos y de los libros de Derecho Deportivo, Derecho de Fútbol, Arbitraje Deportivo y Derecho Deportivo Municipal. Actualmente es docente en la Facultad de Estudios Profesionales Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es así como damos entonces inicio a nuestra jornada de actualización docente y para lo cual cedo la voz a el maestro Adrián Camargo. Muy buenas tardes, maestro. El público es de usted. Bienvenido. Gracias, maestro. Muy buenas tardes. Un gusto saludar a todos y cada uno de ustedes. Agradecer la invitación de la Universidad Enrique Díaz de León en la ciudad de Guadalajara. Agradecerle la invitación al comité organizador de este espacio académico y por favor pedirle que haga llegar mis saludos a título personal y a nombre de todos los que integramos la Federación Mexicana de Derecho Deportivo y Estudios Legislativos del Deporte, a la señora rectora y a los directivos que encabezan amablemente la universidad y que dan un espacio académico para ese tema tan fascinante que es el tema del derecho deportivo. El derecho deportivo pareciera ser un tema de moda, pareciera ser un tema olvidado de repente en las instituciones académicas del país, de repente pareciera ser un tema que pareciera inventado por algunos especialistas, algunos académicos e incluso por la gente de los medios de comunicación. Sin embargo, lo único cierto que tenemos, pues que es una rama del conocimiento, una rama que la doctrina jurídica ya le ha dado su autonomía porque cumple cada uno de los elementos que esto establece. Y a partir de ahí me gustaría empezar a compartir con ustedes alguna serie de comentarios, análisis jurídicos y reflexiones sobre este fenómeno que es concretamente el derecho deportivo. Existen diversas voces con las viejas guardias en el estudio jurídico, los viejos juristas, que de repente siguen atados mucho al tema de que todo el mundo jurídico siempre versa exclusivamente sobre el tema civil, el tema penal, el tema laboral, el tema mercantil, y de repente ponen un poco de resistencia al conocimiento científico, a la existencia de nuevas ramas del derecho propiamente. Encontramos ahí el caso del derecho deportivo, el tema del derecho ecológico, el tema del derecho cultural, el tema del derecho energético, y entonces empiezan a surgir nuevas tendencias conforme también la sociedad y la humanidad misma pues ha visto la necesidad de empezar a regular
diversos ámbitos ya de la práctica de la vida del hombre mismo. Un servidor, pues bueno, tiene ya muchos años, prácticamente más de 20 años, ya realizando estudios y trabajos relacionados al tema del derecho deportivo. Y pues bueno, aquí lo que nos causa el interés es el papel importante que tiene el deporte en la transformación del ser humano. Es una cuestión muy padre en ese sentido, que se los tengo que confesar, que si me he enamorado mucho de mi carrera, se lo debo al tema del derecho deportivo, porque nos encontramos prácticas profesionales, nos encontramos tribunales con una estructura, un sistema muy diferente a lo que vemos ordinariamente en tribunales civiles y penales. Pero bueno, para poder profundizar en esto, pues bueno, siempre una de las situaciones que ha brincado sobre este proceso del derecho deportivo y su desarrollo, pues es el entender si podemos considerarlo ya como una rama autónoma dentro del derecho mismo. Yo cuando era muy joven, era incluso estudiante de la licenciatura en Derecho, pues a mí me pasaba que tenía ya esa inquietud de platicar con diversos profesores de la facultad allá en la Ciudad de México y exponerles ese interés que yo tenía muy propio sobre los estudios y los análisis jurídicos. Recuerdo mucho un profesor que me decía pues, que estudiara una maestría en el derecho laboral y que con eso pues, iba a tener buen conocimiento sobre los temas deportivos. El día de hoy, ya con la experiencia de muchos años y los estudios realizados, pues yo les puedo decir que sí es cierto, el tema laboral está a la mano dentro de actividades deportivas. Sin embargo, pues no es lo mismo derecho laboral que el derecho deportivo. Bueno, la doctrina ha establecido diversas formas y diversos criterios para poder determinar si una rama del derecho es definitivamente autónoma. Y bueno, la misma doctrina ha establecido que son una serie de requisitos que se deben de cumplir para considerar la autonomía científica de una rama. Vamos a analizar el tema del derecho deportivo concretamente y nos encontramos que uno de los requisitos que establece la doctrina para considerar esta autonomía científica es la legislación. ¿Tendremos legislación en materia de derecho deportivo en México? Esa es una pregunta interesante, si la tenemos o no la tenemos. A mí me ha tocado asesorar a organismos municipales, atletas, entrenadores, deportistas, profesionales de alto rendimiento e incluso amateurs. Y siempre he escuchado una frase muy común que nos dicen que en México no hay legislación en materia deportiva. Creo que no hay legislación para quien la desconoce realmente. En México sí tenemos legislación deportiva y la tenemos de una manera muy amplia. En México tenemos una Ley General de Cultura Física y Deporte, que es una ley que bajo el principio de la concurrencia señalada en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues regula la actuación de los tres niveles de gobierno, tanto el gobierno federal, el gobierno de la República, a través de los estados, como son con los institutos del deporte, y los organismos municipales. De esa manera, los tres niveles de gobierno atienden este tema de la cultura física y deporte con diversas atribuciones y facultades para cada uno de ellos. Esta ley, pues bueno, le da esa forma de esqueleto a esa estructura y nos genera las políticas públicas que se tienen que desarrollar en este país en materia deportiva. A su vez, los 32 estados de la República tienen una ley estatal. Y esa ley estatal, pues bueno, en algunos casos, tengo que ser sincero, estamos hablando de un copy-paste, de un copiar-pegar, que se ha desarrollado por la falta de visión o de conocimiento incluso de los legisladores en la materia deportiva, y pues bueno, que ha sido más fácil copiar leyes que crear algo adecuado o un traje a la medida de las necesidades que tiene cada uno de los estados. Sin embargo, con todo y sus deficiencias, pues tenemos 32 leyes estatales. A su vez, pues bueno, tenemos los 32 reglamentos que son parte de estas leyes estatales, y a nivel federal, pues también tenemos un reglamento que es parte de esa Ley General de Cultura Física y Deporte y que le va dando esa estructura orgánica a la CONADE y a las funciones del gobierno federal en materia de deporte. Entonces, pues bueno, ahí ya tenemos 33 leyes en el país con presencia en materia deportiva. Cuando nos vamos al tema de los municipios, encontramos que hay un doble marco jurídico de funcionamiento dentro de los municipios. Hay municipios
que todavía trabajan bajo el viejo sistema de ser órganos desconcentrados, que no es otra cosa más que las famosas direcciones del deporte, que en algunos casos, pues bueno, han logrado una autonomía dentro de la administración pública y en otros casos más, pues todavía son subordinados de la dirección de educación del mismo municipio. Ese es un marco muy común, es el viejo modelo del deporte municipal que se venía trabajando en el país. Entonces, en ese camino, pues ahí encontramos un modelo, que ellos forzosamente pues tienen un reglamento y un ordenamiento jurídico. Sin embargo, pues bueno, seguimos teniendo un reglamento. Existe otro modelo, que es el que pudiera parecer el modelo más avanzado, el modelo más moderno en ese sentido. Es preciso señalar que es el modelo descentralizado, que a nivel municipal tenemos organismos deportivos ya descentralizados que ofrecen una serie de ventajas el que ellos trabajen y se gestionen de esa manera. Los organismos descentralizados pues tienen una naturaleza jurídica diferente y tenemos algunos casos, por ejemplo, en el Estado de México, los organismos descentralizados son denominados los Institutos Municipales de Cultura Física y Deporte, los INCUFIDES. Cada uno de los INCUFIDES de los 125 municipios del Estado de México se generaron a través de una ley que creó propiamente el Congreso del Mexiquense en Toluca y que, bueno, de acuerdo a su ley orgánica municipal, pues es el Congreso Mexiquense que tiene la facultad de generar organismos descentralizados. Tenemos otros casos, por ejemplo, Guanajuato, que la ley orgánica municipal establece que quien se encarga de generar esos organismos municipales y sus reglamentos, pues son los propios ayuntamientos. Entonces, todo va a ser diferente en cada estado. Sin embargo, a lo que yo quiero llegar es que, por ejemplo, a nivel municipal en el Estado de México, pues existen 125 leyes municipales que atiende cada uno, ¿no? La ley que crea el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca, de Tlalnepantla, de Nezahualcóyotl, de Naucalpan, de Tultitlán. Y entonces tenemos 125 leyes a nivel municipal con carácter de ley. Entonces, esto nos lleva a eso. Entonces, si sumáramos todas esas leyes que vamos teniendo en cada uno de los estados de la República, pues nos damos cuenta que el deporte sí tiene legislación, o sea, sí cumple con ese elemento de tener su legislación propia. ¿Por qué? Porque el deporte no se regula con la Ley Federal del Trabajo exclusivamente, no se regula con el Código Civil, no se regula a través de la Ley de Migración o la Ley de Comercio Exterior. Es una ley que forzosamente, una legislación que atiende única y exclusivamente el tema. Sin embargo, es preciso señalar que sí hay leyes que podemos decir que son secundarias para el tema de la materia de la cultura física y el deporte, como pudiera ser la Ley General de Salud, la Ley General de Educación e incluso pudiera ser la misma Ley Federal del Trabajo. No olviden que la Ley Federal del Trabajo contempla un capítulo especial entre el artículo 292 y el 303 que establece las condiciones de trabajo para los deportistas profesionales. Entonces, ¿se cumplió con ese requisito? Sí, sí se cumple con ese primer requisito, que es el que tengamos legislación especializada en materia de deporte. Un segundo requisito que nos piden para poder considerar esta rama autónoma del derecho es que existan instituciones que resuelvan conflictos que se dan dentro de esta materia. Es así como empezamos a caer a ese doble marco legal, tanto en el sector público y privado, que existen mecanismos para resolver disputas. En el sector público tenemos un organismo denominada la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública que la hace de nuestro Tribunal Mexicano en materia de cultura física y deporte. También yo he escuchado muchas veces a atletas hablar y decir que en México no existe una justicia deportiva, no existe un tribunal. Bueno, no tenemos un tribunal con esa característica de la coercibilidad, que es lo único que le falta a esta comisión. Tenemos una comisión, pues que sí es cierto, tiene muchísimas deficiencias jurídicas, pero bueno, es lo que tenemos hasta el día de hoy, hasta que el Poder Legislativo Federal se anime y tenga la disponibilidad política de poder empezar a transformar todo este tema. Ahí cambiaremos nuestro proceso. Sin embargo, pues bueno,
tenemos este tribunal dentro de la administración pública a nivel federal y es el encargado de resolver los conflictos entre los miembros que pertenecen al SINADE, ¿sí? Al Sistema Nacional del Deporte, que son lo que ya les dije, la CONADE, los institutos del deporte, los organismos municipales, pero también lo que suceda con las federaciones deportivas, las asociaciones estatales de cada uno de los deportes, conflictos que se puedan dar y con los mismos atletas que son parte de estas federaciones deportivas. Entonces ahí las 76 federaciones deportivas que tenemos en el país, pues empiezan a tener un papel. Buenas tardes. Bien, estimados. Al parecer estamos teniendo algún problema relativo a las transmisiones con el internet de nuestro ponente. Entonces, les pedimos nos esperen un par de minutos. Consideramos que se va a conectar a la brevedad. Les informamos que nuestro participante está teniendo problemas con su conexión de internet. Uno de los problemas a los cuales también nos enfrentamos ahora con este tema de la virtualidad, razón por la cual les solicitamos tengan a bien en ubicar un espacio de paciencia para efectos de esperar a que pueda, en todo caso, conectarse. Mientras tanto, los invitamos para efectos de poder continuar con sus preguntas que ya estamos recabando precisamente del buzón de participaciones.
Muy bien, compañeros de la universidad, público en general, alumnos, vamos a generar una nueva transmisión. Les comento, cuerpo académico, autoridades, vamos a tener que generar un nuevo enlace porque nuestro ponente está teniendo problemas con su internet desde el lugar en que se encuentra. Les ofertamos una sincera disculpa por estas fallas técnicas. Cierro la sesión y volvemos a ingresar en un nuevo planteamiento y les mantendremos informados. Muchas gracias.